Bienvenidos al canal de Noticias Diarias. Un militar muerto en ataque a base militar en Venezuela. Autoridades del gobierno en disputa de Venezuela informaron el domingo sobre un asalto a una unidad militar en el sur del país en el que murió un miembro del ejército y 6 personas fueron detenidas. El incidente fue reportado por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, quien dijo en su cuenta de Twitter que el hecho ocurrió de madrugada fue cometido por sectores extremistas de la oposición que se llevaron un lote de armas de la unidad. Según el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, el sistema defensivo repelió el ataque, capturó a 6 de los asaltantes y recuperó las armas y pertrechos sustraídos. Otro tuit del exalcalde del municipio Gran Sabana, Ricardo Delgado, informó que los 6 detenidos eran indios pemones y publicó sus nombres. También denunció que el chavismo ha militarizado la comunidad del Cumaracapay, cuyos habitantes se resguardan ante la presencia de uniformados con verde oliva. Otros tuits del ministro Rodríguez explicaron que un militar murió en la operación y acusó a los países vecinos Colombia y Brasil de entrenar a los agresores. Esta región sureña de Venezuela, en el estado Bolívar, donde reside la etnia indígena Pemón, ha sido escenario de varios enfrentamientos desde 2016 por el control de la explotación del oro. Los pemones han denunciado que bandas armadas se han trasladado a sus territorios para apropiarse de zonas mineras. El gobierno en disputa de Nicolás Maduro ha negado en el pasado el maltrato a los pemones. Dice que estos indígenas, que viven en el sur de Venezuela y el norte de Brasil y suman unos 30.000 en total, se han beneficiado de recursos estatales y de una mayor autonomía. Perú negó vínculos con asalto a unidad militar en Venezuela. El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Gustavo Meda Cuadra, negó que su país esté involucrado en el asalto a una unidad militar al sur de Venezuela. El gobierno venezolano informó que la madrugada del domingo 22 fue asaltada una unidad militar en la Gran Sabana, estado Bolívar, por sectores extremistas de la oposición, siendo sustraído un lote de armas de dicha unidad. El titular de la cartera de Exteriores venezolana, Jorge Arreada, denunció que el grupo de supuestos mercenarios tienen su base de operaciones en Perú, ingresan al país por Colombia y reciben apoyo de Brasil. En el asalto murió un efectivo militar venezolano. Los asaltantes, apoyados por un grupo de indígenas, tomaron un destacamento militar y una estación policial, llevándose más de 100 fusiles. Por su parte, el canciller peruano reiteró el compromiso de su nación para auspiciar soluciones pacíficas a la crisis, indicó Unión Radio. Nicolás Maduro preparó un nuevo golpe. Nicolás Maduro activó su plan final, un nuevo golpe. Quiere terminar definitivamente con el último de los refugios democráticos que todavía late en Venezuela, una perseguida Asamblea Nacional que no está bajo sus hilos, aún. El órgano legislativo liderado por el presidente interino Juan Guaidó sobrevive, como puede y por ahora, a los interminables acosos del régimen. La intención del subordinado cubano es impedir que Guaidó pueda ser reelecto el próximo 5 de enero por el cuerpo que le responde al líder opositor. Para eso, comenzó su proyecto ilegal para flaquear la estructura asambleísta con los resortes de espionaje y seguridad que están a su merced. Las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES, pertenecientes a la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela, Producto Nacional Bruto, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, y la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DIM. Las 3 agencias de seguridad fueron denunciadas por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por secuestros, torturas y ejecuciones extrajudiciales junto a los colectivos chavistas. El más reciente informe fue actualizado por la alta comisionada Michelle Bachelet el pasado miércoles. El tono fue idéntico al de las demás evaluaciones. La dictadura no se detiene en su ambición por terminar con las voces disidentes. Ese día, Bachelet, cuya biografía la convierte en una voz inobjetable en materia de derechos humanos, hizo una especial mención a la situación de Juan Requesens, el diputado que continúa preso por obra de Maduro. Reitero mi llamada para que se continúe dando cumplimiento a las opiniones del grupo de trabajo sobre la detención arbitraria y, en consecuencia, se otorgue libertad plena al diputado Juan Requesens, exigió la expresidenta chilena. El legislador cumple 502 días de confinamiento. El Palacio de Miraflores y la rama judicial que le responde le imputan 7 delitos imaginarios, incluidos el de traición a la patria y el de homicidio calificado frustrado contra Maduro y el alto mando militar venezolano. El proceso en su contra es una puesta en escena digna de una obra de Samuel Beckett, pero el de Requesens no es el único, ni será el último caso de detención y secuestro de opositores. En el crepúsculo vespertino del viernes, Gilbert Caro se sumó a la lista. El dirigente de Voluntad Popular fue perseguido por las calles y capturado por miembros del FAES y el SEBIN junto a uno de sus asistentes. Es la tercera vez que se lo llevan siendo diputado. Nadie sabía 48 horas después dónde había sido trasladado.
Seguramente fue llevado a uno de los sótanos de la dictadura, él dentro de detenido en el helicóptero. Allí ya padeció los tormentos de la inteligencia chavista en otras oportunidades. Ambos forman parte de la nómina disidente que tiene bajo custodia la autarquía chavista y que piensa engordar en las próximas horas. A ellos se suman Edgar Zambrano, Rendo Prieto, Rosmith Mantilla y Gilberto Sojo, todos presos. Jorge Millán, Hernán Alemán, Carlos Lodano, Luis Stefanelli, Janet Fermín y Fernando Orozco fueron acosados por la dictadura en las últimas 2 semanas. Los despojaron de su inmunidad. Están refugiados en algún lugar de Venezuela, como clandestinos. A Fermín, por ejemplo, la salvaron Guaidó y otros colaboradores de ser puesta en cautiverio. Agentes de la CNDH se presentaron en su vivienda. Cuando Guaidó irrumpió, el presidente interino junto a otros opositores lograron evitar el secuestro. Los hombres de Maduro no se atrevieron a semejante vejamen institucional. Guaidó es reconocido por decenas de naciones como el legítimo mandatario venezolano por orden constitucional. Una acción contra él hubiera desencadenado una reacción internacional más concreta. El hombre que habla con pájaros parece conocer sus límites. La escalada golpista de Maduro allanando la inmunidad parlamentaria de opositores mereció la condena de los Estados Unidos, de la Unión Europea, de organismos continentales y de líderes mundiales. Nadie espera repudios por parte de La Habana o Managua. América Latina es remolona en sus pronunciamientos en comparación con otras administraciones, pese a la proximidad manifiesta la devastación democrática. Hoy, de 167 diputados, 32 han sido detenidos, forzados al exilio o se les ha revocado su inmunidad parlamentaria constitucional, dijo en las últimas horas Elliot Abrams, representante especial norteamericano para Venezuela. El funcionario de Donald Trump también denunció que algunos legisladores intentan sobornarlos con $500,000. Pero no solo el secuestro y el cohecho son las herramientas con que Maduro intenta penetrar la Asamblea Nacional. El Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, conducido por Michael José Moreno Pérez, el guardaespaldas arrepentido, derrumbó una maniobra para que legisladores en el exilio o bajo resguardo pudieran votar el próximo 5 de enero. La osadía legislativa duró menos de 48 horas. Moreno, en boca de Juan José Mendoza, presidente de la Sala Constitucional del TSJ, derrumbó el proyecto de participación virtual. Quien pretenda salir de su clandestinidad obligada y acercarse a votar quizás sea tomado de rehén e incomunicado durante el camino que una su escondite con el Palacio de las Leyes. Ese TSJ es el mismo que el 30 de marzo de 2017 se atribuyó la labor legislativa derrumbando el trabajo de una asamblea que contaba con mayoría opositora. Fue el primer golpe del régimen caraqueño contra la democracia de Venezuela, además de las recurrentes denuncias de fraude electoral que se venían sucediendo desde la asunción de Maduro. Como en la Bolivia de Evo Morales, los exponentes populistas reniegan de marcharse del poder sin alterar la voluntad popular. En aquella ocasión fue tal la presión internacional que el jefe de Miraflores debió dar marcha atrás. Pero no se contentó. En agosto siguiente le confió plenos poderes a una fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente y nombró a la ultraderecha Rodrigo al frente, desconociendo todo contrato constitucional. De esta manera disolvió el poder legislativo, dándole pleno control a este órgano creado para ahorcar a la oposición. Maduro se redimía de dictador. 2 golpes en menos de 6 meses. Ahora, el hombre que responde marcialmente las órdenes de Cuba y cree contentar a Rusia y China con negocios de dudosa transparencia arremete otra vez contra sus rivales elegidos democráticamente. Estados Unidos promete más sanciones contra la cúpula chavista y sus aliados isleños. Si algún otro sodio quisiera tender un puente de bondad con Caracas, quizás también reciba una reprimenda. La frágil economía de varios países amigos no resisten aventuras. ¿Se sumarán Moscú y Beijing al empujón final del dictador? Los líderes rusos y chinos no están preocupados por la institucionalidad. Solo los une el brillo de los recursos naturales venezolanos. Las brutales cifras del derrumbe de la economía venezolana y el secreto de Nicolás Maduro para mantenerse en el poder. En 2014 la economía venezolana ingresó al túnel de la redención y desde entonces no deja de achicarse. Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, FMI, contemplan que en 2019 la reducción será de 35%, con lo que en los últimos 6 años el PIB real habrá caído 66%, una debacle equiparable a la sufrida por países en guerra y la mayor crisis en la historia contemporánea de América Latina. Consultoras, bancos y organismos multilaterales esperan que en 2020 Venezuela continúe en el tobogán y la economía se reduzca nuevamente. El último informe de la Team Focus señala que Goldman Sachs y Lux pronostican un declive de 10%, al igual que el FMI, mientras que Coanalytica, una de las principales consultoras del país, espera un descenso de 10,8%.
El descalabro ha hecho que la economía venezolana descienda en la clasificación por PIB a predios corrientes de América Latina y el Caribe desde el sexto al décimo lugar, mientras que el declive de la producción y la catastrófica devaluación de la moneda pulverizan sectores estratégicos. La población de Venezuela triplica la de República Dominicana. No obstante, la firma Global Scope predice que al cierre de octubre el total de créditos del sistema financiero venezolano se ubicó en $295 millones, mientras que los bancos dominicanos gestionan créditos por $21.856 millones. Una sola entidad financiera de República Dominicana, el Banco Popular, cuenta con un total de créditos equivalentes a $5.817 millones, es decir, una cifra que supera 20 veces al volumen de préstamos de todo el sistema financiero venezolano. Aparte de la feroz devaluación de la moneda frente al dólar, en el raquitismo del crédito influye que el gobierno obligó a las entidades financieras a disminuir los préstamos, ordenándoles en febrero de este año congelar como reserva la totalidad de los nuevos depósitos. El recorte del crédito redujo el crecimiento de la cantidad de dinero y ayudó a frenar la inflación, pero a costa de profundidad en la recesión. El desequilibrio es de tal magnitud que, si bien la inflación ya no supera el 1% anual, los predios aumentan a una tasa mensual de 2 dígitos que desgasta la capacidad de compra del salario. Importaciones diminutas. El petróleo provee 90 de cada $100 que ingresan al país y tras no ahorrar durante los años en que el barril se cotizó a nivel récord, no invertir para mantener la producción petrolera, endeudarse masivamente, malbaratar el dinero y perder el crédito internacional, la revolución bolivariana se quedó sin suficientes dólares para soportar la economía. A esta caótica administración se añadió el impacto de las sanciones de Estados Unidos, que considera fraudulenta las elecciones en las que Nicolás Maduro se reeligió como presidente en 2018 y, entre otras medidas, suspendió sus compras de petróleo. Economistas coinciden en que el monto de las importaciones es un termómetro esencial sobre el tamaño de la producción en Venezuela, porque las empresas utilizan una gran cantidad de materia prima e insumos que compran en el exterior. Ecoanalítica proyecta que las importaciones de bienes en 2019 serán 84% menos que las de 2013, el año previo al inicio de la recesión, y las cifras oficiales muestran que el comercio exterior de Venezuela se ha hecho insignificante. De acuerdo con el Boletín de Comercio Exterior de Bienes en América Latina y el Caribe elaborado por la DEPAL, tradicionalmente Venezuela ocupó el sexto lugar en cuanto a importaciones y, al cierre del primer trimestre de este año, cayó al puesto 12 ubicándose por debajo de países que siempre superó como Perú, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, República Dominicana y Panamá. Durante el primer trimestre de 2019, último dato divulgado por el Banco Central de Venezuela, las importaciones de Venezuela sumaron $2.947 millones, mientras que, de acuerdo a la DEPAL, las de Panamá sumaron $3.163 millones, Costa Rica $4.023 millones, Guatemala $4.771 millones, República Dominicana $4.791 millones, Ecuador $5.573 millones y Perú $10.297 millones. Las caídas de la producción petrolera, las limitaciones para exportar y la moderación de los precios del barril ha hecho que las ventas al exterior desciendan notablemente. En 2013 Venezuela se ubicó en el tercer peldaño en cuanto a exportaciones en la lista de los países de América Latina y el Caribe, solo superado por México y Brasil, pero hoy ocupa el séptimo lugar. Maduro se sostiene. A pesar del desplome de la economía, las sanciones de Estados Unidos y el surgimiento de un líder de la oposición, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 60 países, Nicolás Maduro culmina el año en el poder y no hay señales de que pueda abandonarlo en el corto plazo. El mantra de la oposición repetido constantemente por Juan Guaidó, fin de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres comienza a evaporarse mientras que la oposición todavía no decide si participará en las elecciones parlamentarias previstas por la Constitución para diciembre de 2020. Benigno Alarcón, presidente del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, explica que hoy luce lejana la posibilidad de una transición a la democracia en Venezuela. Agrega que ante la falta de acuerdos entre gobierno y oposición, el avance del proceso de autocratización y la posible exclusión de la oposición de los espacios institucionales a partir de la próxima elección parlamentaria, es posible un escenario de mayor emigración y una escalada del conflicto interno con niveles de violencia no vistos hasta ahora.
Nicolás Maduro ha contado con el apoyo de las Fuerzas Armadas, una oposición debilitada por divisiones internas y un manejo de la economía que lo ha ayudado a sostenerse en el poder. La economía del autócrata. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, sostiene que 4,6 millones de venezolanos han abandonado el país, un éxodo que para el gobierno ha significado menos posibilidades de protestas y el envío de remesas en un monto nada despreciable para una economía arrasada. Las remesas, a nivel agregado, son cada vez más representativas en el entorno económico. Para este año, calculamos las remesas en aproximadamente $3.500 millones y seguirán en ascenso durante 2020, dice Ecoanalítica. Las divisas provenientes de las remesas y la porción de la población con ahorros e ingresos en dólares se han combinado con la pérdida de confianza en la moneda para impulsar una dolarización de facto, donde el dólar gana terreno como referencia para la fijación de precios y medios de pago. El progreso ha potenciado la desigualdad. Data Analysis indica que alrededor de 10% de la población cuenta con dólares para consumir productos de lujo y otro 30% que recibe divisas para comprar productos básicos, electrodomésticos o algún repuesto para el automóvil. Luego, está la enorme franja de la población que sobrevive gracias al rebusque, como se conocen las ocupaciones, que proveen ingresos extra y el plan de ayuda del gobierno, que reparte bonos a fin de mes y comida a predios subsidiados. Suscríbete al canal de Noticias Diarias y activa la campanita de notificaciones.